El primer libro de Reyes. Capítulo 19. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: Que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: Levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: Levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿Qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: Sal y ponte de pie delante de mí, en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: Regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel-Mehola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando.
Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: Deje que primero me despida de mis padres con un beso, y luego iré con usted. Elías respondió: Regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Capítulo 20. Por ese tiempo, Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó a su ejército con el apoyo de 32 reyes aliados, sus carros de guerra y sus caballos. Sitiaron Samaria, la capital de Israel, y lanzaron ataques contra la ciudad. Ben-Hadad envió mensajeros a la ciudad para que transmitieran el siguiente mensaje al rey Acab de Israel. Ben-Hadad dice: Tu plata y tu oro son míos, igual que tus esposas y tus mejores hijos. Está bien, mi señor el rey. Respondió el rey de Israel: Todo lo que tengo es tuyo. Pronto, los mensajeros de Ben-Hadad regresaron y dijeron: Ben-Hadad dice: Ya te he exigido que me des tu plata, tu oro, tus esposas y tus hijos. Pero mañana a esta hora enviaré a mis funcionarios a registrar tu palacio y las casas de tus funcionarios. Se llevarán todo lo que más valoras. Entonces, Acab mandó llamar a todos los ancianos del reino y les dijo: Miren cómo este hombre está causando problemas. Ya accedí a su exigencia de darle mis esposas, mis hijos, mi plata y mi oro. No cedas ante ninguna otra de sus exigencias. Así que Acab dijo a los mensajeros de Ben-Hadad: Díganle esto a mi señor el rey. Te daré todo lo que pediste la primera vez, pero no puedo aceptar tu última exigencia. Entonces los mensajeros le llevaron la respuesta a Ben-Hadad. Con eso, Ben-Hadad le envió otro mensaje a Acab, que decía: Que los dioses me hieran e incluso me maten. Si de Samaria queda polvo suficiente para darle un puñado a cada uno de mis soldados. El rey de Israel le envió esta respuesta: Un guerrero que está preparándose con su espada para salir a pelear no debería presumir como un guerrero que ya ganó. Ben-Hadad y los otros reyes recibieron la respuesta de Acab mientras bebían en sus carpas. ¡Prepárense para atacar!, ordenó Ben-Hadad a sus oficiales. Entonces se prepararon para atacar la ciudad. Entonces un profeta fue a ver a Acab, rey de Israel, y le dijo: Esto dice el Señor: ¿Ves todas esas fuerzas enemigas? Hoy las entregaré en tus manos. Así sabrás que yo soy el Señor. ¿Cómo lo hará? El profeta contestó: Esto dice el Señor: Lo harán las tropas de los comandantes provinciales. ¿Debemos atacar nosotros primero? Sí. Entonces Acab reunió las tropas de los 232 comandantes de las provincias. Luego llamó al resto del ejército de Israel, unos 7,000 hombres. Cerca del mediodía, mientras Ben-Hadad y los 32 reyes aliados aún estaban en sus carpas bebiendo hasta emborracharse, el primer contingente, formado por las tropas de los comandantes provinciales, avanzó desde la ciudad. Mientras se acercaban, la patrulla de avanzada que había mandado Ben-Hadad le informó: Unas tropas avanzan desde Samaria. ¡Tráiganlos vivos! Ya sea que vengan en son de paz o de guerra. Ahora bien, los comandantes de las provincias de Acab, junto con todo el ejército, habían salido a pelear. Cada soldado israelita mató a su oponente arameo, y de pronto todo el ejército arameo sintió pánico y huyó. Los israelitas persiguieron a los arameos, pero el rey Ben-Hadad y algunos de sus conductores de carros escaparon a caballo. Sin embargo, el rey de Israel destruyó el resto de los caballos y carros de guerra y masacró a los arameos. Después,
el profeta le dijo al rey Acab: Prepárate para otro ataque. Empieza a planificar desde ahora, porque el rey de Aram regresará la próxima primavera. Después de la derrota, los oficiales de Ben-Hadad le dijeron: Los dioses de los israelitas son dioses de las montañas. Por eso ganaron. Pero podemos vencerlos fácilmente en las llanuras. Solo que esta vez reemplaza a los reyes con generales. Recluta otro ejército como el que perdiste. Consíguenos la misma cantidad de caballos, carros de guerra y hombres. Y nosotros pelearemos contra los israelitas en las llanuras. ¡Sin duda! Los venceremos. Así que el rey Ben-Hadad hizo lo que ellos le sugirieron. La primavera siguiente llamó al ejército arameo y avanzó contra Israel, pero esta vez en Afec. Entonces Israel reunió a su ejército, montó líneas de abastecimiento y salió a pelear. Pero el ejército de Israel parecía 2 pequeños rebaños de cabras en comparación con el inmenso ejército arameo que llenaba la campiña. Entonces el hombre de Dios fue a ver al rey de Israel y le dijo: Esto dice el Señor. Los arameos han dicho: el Señor es un Dios de las montañas y no de las llanuras. Así que derrotaré a este gran ejército por ti. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Los 2 ejércitos acamparon, uno frente al otro, durante 7 días. El 7º día comenzó la batalla. En un solo día, los israelitas mataron a 100,000 soldados arameos de infantería. El resto huyó a la ciudad de Afec, pero la muralla les cayó encima y mató a otros 27,000 de ellos. Ben-Hadad huyó a la ciudad y se escondió en un cuarto secreto. Los oficiales de Ben-Hadad le dijeron: Hemos oído, Señor, que los reyes de Israel son compasivos. Entonces, pongámonos tela áspera alrededor de la cintura y sogas en la cabeza en señal de humillación, y rindámonos ante el rey de Israel. Tal vez así le perdone la vida. Entonces se pusieron tela áspera y sogas y fueron a ver al rey de Israel, a quien le suplicaron. Su siervo Ben-Hadad dice: Le ruego que me perdone la vida. El rey de Israel respondió: ¿Todavía vive? Él es mi hermano. Los hombres tomaron la respuesta como una buena señal y, aprovechando esas palabras, enseguida le respondieron: Sí, su hermano Ben-Hadad. Vayan a traerlo. Cuando Ben-Hadad llegó, Acab lo invitó a subir a su carro de guerra. Ben-Hadad le dijo: Te devolveré las ciudades que mi padre le quitó a tu padre, y puedes establecer lugares de comercio en Damasco, como hizo mi padre en Samaria. Entonces Acab le dijo: Te dejaré en libertad con estas condiciones. Así que hicieron un nuevo tratado, y Ben-Hadad quedó en libertad. Mientras tanto, el Señor le ordenó a un miembro del grupo de profetas que le dijera a otro: ¡Golpéame! Pero el hombre se negó a golpearlo. Entonces el profeta le dijo: Como no obedeciste la voz del Señor, un león te matará apenas te separes de mí. Cuando el hombre se fue, sucedió que un león lo atacó y lo mató. Luego el profeta se dirigió a otro hombre y le dijo: ¡Golpéame! Así que el hombre lo golpeó y lo hirió. El profeta se puso una venda en los ojos para que no lo reconocieran y se quedó junto al camino esperando al rey. Cuando el rey pasó, el profeta lo llamó. Señor, yo estaba en lo más reñido de la batalla, cuando de pronto un hombre me trajo un prisionero y me dijo: Vigila a este hombre. Si por alguna razón se te escapa, pagarás con tu vida o con una multa de 34 kilos de plata. Pero mientras yo estaba ocupado en otras cosas, el prisionero desapareció. Bueno, fue tu culpa. Tú mismo has firmado tu propia sentencia. Enseguida el profeta se quitó la venda de los ojos y el rey lo reconoció
como uno de los profetas. El profeta le dijo: Esto dice el Señor, por haberle perdonado la vida al hombre que yo dije que había que destruir. Ahora tú morirás en su lugar, y tu pueblo morirá en lugar de su pueblo. Entonces el rey de Israel volvió a su casa en Samaria, enojado y de mal humor. Capítulo 21. Había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día, Acab le dijo a Nabot: Ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió: El Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo. Incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel? Levántate y come algo. No te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden: Convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor. Luego, sienten a 2 sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones que Jezabel había escrito en las cartas. Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en un lugar prominente ante la gente. Luego llegaron los 2 sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes, diciendo: ¡Este hombre maldijo a Dios y al rey! ¡Maldijo a Dios y al rey! Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después, los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel: Nabot fue apedreado hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab: ¿Recuerdas el viñedo que Nabot no quería venderte? Bueno, pues ahora es tuyo. Nabot está muerto. Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. Pero el Señor dijo a Elías: Ve a encontrarte con el rey Acab de Israel, que gobierna en Samaria. Estará en Jezreel, en el viñedo de Nabot, adueñándose de él. Dale el siguiente mensaje. Esto dice el Señor: ¿no te bastó con matar a Nabot? ¿También tienes que robarle? Por lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. Así que, enemigo mío, me has encontrado. Le dijo Acab a Elías: Sí, te encontré porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor. Por eso ahora el Señor dice: traeré calamidad sobre ti y te consumiré. Destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Voy a destruir a tu familia como lo hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Baasa, hijo de Ahías, porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel. En cuanto a Jezabel, el Señor dice: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. A los miembros de la familia de Acab que mueran en la ciudad
se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. La peor infamia que cometió fue rendir culto a ídolos tal como habían hecho los amorreos, pueblo que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Sin embargo, cuando Acab escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno. Hasta dormía vestido de tela áspera y andaba de luto. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. ¿Viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva, sino que traeré la desgracia sobre sus hijos. Destruiré su dinastía. Capítulo 22. Durante 3 años no hubo guerra entre Aram e Israel, pero al tercer año, el rey Josafat de Judá fue a visitar a Acab, rey de Israel. Durante la visita, el rey de Israel dijo a sus funcionarios: ¿Se dan cuenta de que la ciudad de Ramot de Galaad nos pertenece? Sin embargo, no hemos hecho nada por recuperarla de manos del rey de Aram. Entonces se dirigió a Josafat y le preguntó: ¿Saldrás conmigo a la batalla para recuperar Ramot de Galaad? Por supuesto. Tú y yo somos como uno solo. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Entonces agregó: Pero primero, averigüemos qué dice el Señor. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, unos 400 en total, y les preguntó: ¿Debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Todos ellos contestaron: ¡Sí! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡El Señor dará la victoria al rey! Pero Josafat preguntó: ¿Acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. El rey de Israel contestó a Josafat: Hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. Un rey no debería hablar de esa manera. Escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo: ¡Rápido! ¡Trae a Micaías, hijo de Imla! El rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de trillar, que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban allí, delante de ellos. Uno de los profetas, llamado Sedequías, hijo de Kenaana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó: Esto dice el Señor: con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. ¡Sí! ¡Sube a Ramot de Galaad y saldrás vencedor! Porque el Señor dará la victoria al rey. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo: Mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Pero Micaías respondió: Tan cierto como que el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. Cuando Micaías se presentó ante el rey, Acab le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Micaías le respondió con sarcasmo: Sí, sube y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Pero el rey le respondió con dureza: ¿Cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Entonces Micaías le dijo: En una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: Han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. ¿No te dije?
nunca me profetiza otra cosa que desgracias. Micaías continuó diciendo: Escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo: ¿Quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo maten? Hubo muchas sugerencias, hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo: Yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu contestó: Saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el Espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti? Y Micaías le contestó: Ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. ¡Arréstenlo!, ordenó el rey de Israel. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Denles la siguiente orden de parte del rey: metan a este hombre en la cárcel y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaías respondió: Si tú regresas a salvo, eso significará que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó: Todos ustedes, tomen nota de mis palabras. Entonces Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, dirigieron a sus ejércitos contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat: Cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca. Pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó, y ambos entraron en la batalla. Mientras tanto, el rey de Aram había dado las siguientes órdenes a sus 32 comandantes de carros de guerra: Ataquen solo al rey de Israel. No pierdan tiempo con nadie más. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. ¡Allí está el rey de Israel! Pero cuando Josafat gritó, los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. ¡Da la vuelta y sácame de aquí! ¡Estoy gravemente herido! La encarnizada batalla se prolongó todo ese día, y el rey permaneció erguido en su carro frente a los arameos. La sangre de su herida corría hasta llegar al piso del carro, y al atardecer murió. Justo cuando se ponía el sol, este clamor recorrió las filas israelitas. ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda! Así que el rey murió, y llevaron su cuerpo a Samaria, donde lo enterraron. Después lavaron su carro junto al estanque de Samaria, y llegaron los perros y lamieron su sangre en el lugar donde se bañaban las prostitutas, tal como el Señor lo había anunciado. Los demás acontecimientos del reinado de Acab y todo lo que él hizo, incluso la historia del palacio de marfil y las ciudades que construyó, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Así que Acab murió, y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. Josafat, hijo de Asa, comenzó a gobernar Judá durante el 4º año del reinado de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 25 años. Su madre era Azuba, hija de Sili. Josafat fue un buen rey, quien siguió el ejemplo de su padre Asa. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios paganos,
y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Josafat también hizo la paz con el rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, el alcance de su poder y las guerras que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Expulsó de la tierra a los demás prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos, quienes seguían con sus prácticas desde los días de su padre Asa. En ese tiempo no había rey en Edom, sino solo un regente. Josafat también construyó una flota de barcos mercantes para que navegaran hasta Ofir en busca de oro, pero los barcos nunca llegaron a zarpar, porque naufragaron en su propio puerto de Esión-Geber. En una oportunidad, Ocosías, hijo de Acab, le propuso a Josafat: deja que mis hombres naveguen con los tuyos en los barcos. Pero Josafat rechazó la propuesta. Cuando Josafat murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después, su hijo Joram lo sucedió en el trono. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel en el año 17 del reinado de Josafat en Judá. Reinó en Samaria 2 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor al seguir el ejemplo de su padre y de su madre, y también el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, quien había hecho pecar a Israel. Ocosías sirvió a Baal y le rindió culto, con lo que provocó el enojo del Señor, Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre.